Saludos amigos, amigas, cuánto honor, cuánto placer reencontrarnos con ustedes en este programa Derecho y Sociedad. Como siempre, transmitiendo desde la biblioteca del Bufete Jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, para tratar con ustedes temas de interés jurídico. Hoy, como siempre, tenemos un tema, yo diría más que especial, súper especial. Saludos, profesor José Cristino Rodríguez, saludos, profesor Domingo Eduardo Torres Ramos. Saludos, colega, hermanos amigos, y el honorable joven del bufete, Eduardo Torres. Para mí es un placer compartir con ustedes nuevamente una entrega de este programa Derecho y Sociedad. Reiteramos los objetivos fundamentales y el objetivo general del programa: compartir con los estudiantes de Derecho, con los profesionales del derecho, abogados en ejercicio, jueces, fiscales, demás funcionarios, con las escuelas de derecho, con el pueblo en sentido general. Cada entrega del programa una idea que sea de utilidad e importancia, tanto académica como en la vida práctica de los ciudadanos y muy sobre todo en la formación de los estudiantes. Así es, saludo profesor, saludo Ignacio Márquez, saludo a todo ese público que se mantiene ahí siempre atento a este programa, ya que nos comentan y a través de los profesionales del derecho, también estudiantes del derecho, viven atentos a cada presentación de nuestro programa. Gracias a ellos y también realmente un placer, como siempre, estar con ustedes en este espacio. Claro que sí. Quiero hacer énfasis en que en el programa de hoy, aunque utilizaremos como siempre algunos términos técnicos lógicos cuando hablamos de leyes, de resoluciones, de ordenanzas, de etcétera, pero también está dirigido a la comunidad en sentido general por la preponderancia que tiene el tema de hoy respecto a ciertos servicios que usa la municipalidad, sobre todo los municipios. Hoy precisamente vamos a hablar sobre el tema inconstitucionalidad de algunos arbitrios municipales, profesor. Qué tema más interesante por el vínculo estrecho que tiene una institución del Estado, como lo son los ayuntamientos del país, con sus municipios. Se dice que es la institución del Estado que está más cercana a la población. Es el vínculo más estrecho que hay entre una autoridad y un administrado. Es así, Ignacio, y el tema de hoy, como usted dice, es un tema de interés general. Muy sobre todo, repito, a los que estamos en el ejercicio de la abogacía, en uno u otros roles, a los que están en formación de la profesión y a los que están administrando el gobierno municipal, y también quizás sobremanera a un sector de la población importantísima que son los empresarios, los comerciantes y demás instituciones. El tema de hoy, nosotros pienso que debemos iniciarlo con el capítulo 2 de la Constitución de la República en su título 1, capítulo 2, que dice del Estado social y democrático de derecho. El artículo 7 dice: el Estado social, democrático y de derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes del Estado. ¿Por qué entramos por ahí? Artículo 7 de la Constitución de la República, porque el tema a tratar tiene que ver con el gobierno municipal, es decir, con los cabildos, con los ayuntamientos. Los ayuntamientos son el gobierno más cerca del ciudadano, el pequeño gobierno. De hecho, se llama gobierno local. Local, que como todos sabemos, tiene una parte legislativa, que es la sala o consejo o normativa. No, sí, pero Consejo de regidores. Consejo de regidores concejales. o concejales,
y tiene la parte ejecutiva, que es el alcalde o síndico. Sí, porque antes se le llamaba síndico, Sí. todavía la ley le llama síndico, pero la Constitución le llama alcalde. Sí, eso es extrapolado de otra cultura, Exacto, como sí. siempre ocurre. Pero síndico o alcalde, como usted lo conozca y como quiera llamarle, constitucionalmente alcalde, ese gobierno municipal tiene facultades, tanto normativas, de establecer normas, como ejecutivas y de administración, a la cual debemos someternos todos los municipios. Ahora bien, ese gobierno municipal tiene que encuadrar sus acciones, bien normativas del Consejo de Regidores, o bien administrativas O ejecutivas. o ejecutivas, a cargo del alcalde o síndico, tiene que encasillarla obligatoriamente, gústele o no le guste, quiera o no quiera, en el marco de la legalidad que le manda la Constitución, porque estamos en un sistema democrático, social y democrático de derechos. Y ya no estamos viviendo en épocas, gracias a Dios, superadas, de dictadura, donde el gobernante, sea local o nacional, hacía y deshacía con el gobernado y nada pasaba. Hoy no. Hoy las actuaciones de los gobernantes, en el caso que nos va a ocupar en este programa, del gobierno local, tienen que encontrar su fundamento en la Constitución primero y en las leyes después. Cuando se salen de ahí, entonces están actuando de manera arbitraria. Y hoy día una actuación arbitraria o ilegal, sí, ilegal, fuera de la Constitución y fuera de la ley, es arbitraria, porque si están en la Constitución y en la ley, no es arbitraria. El asunto de arbitrariedad viene porque es la voluntad suya, lo que usted quiera, o ustedes quieran, y eso no puede ser. Entonces, los ayuntamientos del país, o muchos de los ayuntamientos del país, se han dado la tarea en el órgano legislativo, tiéndase consejo de regidores o sala capitular o concejales, como usted le quiera llamar, digamos. Sí, que quiero apuntar que cada vez que el profesor se refiere a ayuntamiento, también se refiere a las juntas distritales. Cada vez que el profesor se refiere, o nosotros nos refiramos al alcalde o síndico, nos estamos refiriendo al director o directora de una junta distrital. Cuando él se refiere al consejo de regidores o a los concejales, se refiere también a los vocales de las juntas distritales, porque los ayuntamientos en los distritos municipales tienen su junta directiva, que no se llaman alcalde ni síndico, muchos pero hacen las veces es similar, de exacto. Correcto. Muchísimas gracias, Ignacio, por la observación muy atinada. Es decir, en el país estamos asistiendo desde hace varios años a una costumbre arbitraria por demás de que el órgano legislativo, es decir, los concejales o vocales o regidores, aprueban resoluciones fijando el tributo municipal que se llama arbitrio. Pero ese arbitrio tiene que estar cónsono con la Constitución y las leyes, sobre todo la ley 176. Hay un caso específico de los arbitrios, porque el tema de arbitrio es bastante amplio. Hay un caso específico, dos, mejor dicho, que vamos a comentar hoy. Es el caso de aquellas resoluciones del órgano legislativo municipal que fija arbitrio para que lo paguen lo que usan publicidad y lo que usan
rampa o facilidades de penetración de la calle al interior de un local privado. Ahora bien, puede ser que en algunos casos, muy sobre todo el de los arbitrios fijados a la publicidad, sean correctos, pero la mayoría de las veces son incorrectos, inconstitucionales y quieren imponerlo. Hoy vamos a comentar la Constitución, régimen tributario nacional y local, artículos 93 y 200 de la Constitución. Vamos a comentar algunos artículos de la Ley Orgánica del Distrito Nacional y los ayuntamientos, los municipios, y vamos a comentar dos decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Son ellas la número 0456 de 2015 y la 0067 de 2013, que definió esos asuntos. Y vamos a tocar con ejemplo algunos casos que se están dando en el país y de los cuales arbitrariamente los gobiernos locales quieren atropellar a los empresarios, comerciantes y al pueblo en sentido general. Y a municipios también. Sí. Ciertamente, exacto. Ciertamente, como usted apuntaba, profesor, hay una parte relacionada con el tema que nos ocupa en nuestro programa, como bien planteaba el profesor Ignacio Márquez, de la inconstitucionalidad de ciertos arbitrios municipales. Ya usted explicaba cuáles son esos arbitrios municipales, que vamos a hacer referencia en el programa en esta ocasión. Pero dos aspectos brevemente a reseñar. Primero, sobre el aspecto de arbitrios municipales, sobre lo que constituyen, porque estamos en un asunto, un programa informativo, muchos conocen, pero muchos quizás no dominan lo que significa, lo que es un arbitrio municipal. Correcto. Y lo otro por la propia terminología, es más fácil de interpretación, lo que es la inconstitucionalidad. El profesor citaba lo que es el artículo 7 de la Constitución. Entonces ya es inconstitucional toda norma, resolución, reglamento, acto que sea contrario a la Constitución, en el caso de la parte legislativa de los ayuntamientos, pero también de cualquier tipo de reglamentación. Ahí viene la inconstitucionalidad. Y antes de entrar también por un asunto conceptual, en materia de las dos sentencias que citaba el profesor, la del año 2015, define lo que son los arbitrios municipales, y si me permite, puedo brevemente permitir cómo define el Tribunal Constitucional los arbitrios municipales, que es nuestro tema en este programa. La definición en sí, el concepto, lo hace en la sentencia 67 de 2013. La de 2015 retoma ese criterio. Sí, perfectamente, es decir, cita nuevamente la del 2013. Pero yo quisiera, antes, si me lo permite, yo pienso, Ignacio Márquez, que debemos deslindar la idea de la facultad. Porque, ¿qué es el tributo? El tributo se debe clasificar en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Esas tres definiciones. ¿Qué es eso? Todo el mundo sabe cuando va a consumir cualquier bien grabado con un impuesto, por ejemplo el caso del ITEVI, el caso de los combustibles, que tanto le pesa a la cartera. Eso no es más que expropiarle parte de su dinero, porque usted forzosamente, quiera o no quiera, cuando usted va a suplir de combustible su vehículo, tiene que pagar un impuesto de los más fuertes que tiene el país. Eso es tributar. Pero usted no quiere hacerlo, pero es obligado a hacerlo. Sí. Ahora bien, ¿de dónde nace? Ese es un ejemplo. ¿De dónde nace eso? Nace, ¿por qué yo digo, está obligado? Yo no puedo decir, no, yo no puedo pagar eso. No, porque la Constitución de la República, la Carta Sustantiva de la Nación, la ley de leyes, dice usted y yo lo niego. La Carta Sustantiva de la Nación, norma suprema de la Nación, de las atribuciones del Congreso, en el artículo 93, numeral 1, literal A, establece que atribuciones generales en materia legislativa: A, establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión. De manera que el país, en su normativa suprema, establece
una especie de monopolio al Congreso Nacional para obligarme a mí a sacrificar los chelitos míos y pasárselo al Estado. Parte de los chelitos suyos. Como es el caso que puse, que son los impuestos. Ahora, reconociendo el gobierno municipal, aquí hemos hecho referencia, el constituyente, la Carta Suprema de la Nación, en el artículo 200, le da una facultad condicionada y limitada al órgano legislativo municipal, a los concejales, a los ayuntamientos, que se llama arbitrios municipales. Dice, los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación que de manera expresa establezca la ley, siempre que los mismos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la Constitución o las leyes. Corresponde a los tribunales competentes conocer las controversias que surjan en esta materia. Artículo 200. Entonces, sintetizando, la obligación de cada ciudadano, el deber que se convierte en obligación de sacrificar parte de su recurso, de su dinero, para transferirlo a favor del Estado o de los ayuntamientos, es un mandato de la Carta Sustantiva de la Nación, artículos 93 y 200. Por eso decíamos ahorita que tienen que enmarcarse sus actuaciones acorde con el espíritu y mandato constitucional. Esto por el hecho del principio de legalidad tributaria. Sí, el principio de la legalidad tributaria prevé que no hay tributo sin ley previa. Entonces, pero en la parte que usted lee entonces está la facultad de imposición entonces, previamente, para poder establecer esos tributos. Sí, ¿Quién sí, tiene la capacidad de ello? Obligatoriamente. Pero ese principio de legalidad, esa norma que es la ley o que es la resolución u ordenanza municipal, tiene que está conforme con la Constitución. Su alfombra aquí. Entonces, dicho eso, los tributos nacionales, impuestos, tasas y contribuciones, y el tributo local, llamado arbitrio municipal por el artículo 200, que jamás puede compararse con un impuesto. Entonces, lo que Eduardo quiere explicarnos en qué consiste el arbitrio municipal, para no confundirlo con el tributo nacional. Con el impuesto. Correctamente, con y las los impuestos limitaciones normales. y el concepto que voy a proceder a citar, a leer, ha sido establecido por nuestro máximo órgano de interpretación de esa Constitución que usted hace referencia, es decir, interpretando esas disposiciones del artículo 200 que usted acaba de leer, y constituye o define lo que son los arbitrios municipales, que son aquellos tributos que las alcaldías aplican dentro del ámbito del territorio de su distrito municipal, como una contraprestación por los servicios dados a sus municipios o por el uso que estos le den a uno de sus bienes. Mire que esa partecita hay que subrayarla y ponerla en negrita y en letras grandes. Dos aspectos fundamentales. Una prestación de un servicio, ¿verdad? Exacto. Y lo otro es de unos bienes que sean propiedad de ese municipio. Y que usted lo va a usar en beneficio particular. Es un bien del municipio, pero yo me voy a beneficiar de ese bien del municipio. Entonces, lógico, elemental, diría en la película de Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson, que yo tengo que hacer alguna contribución con el órgano, con el gobierno local, como contraprestación de ese servicio del cual yo me voy a beneficiar. Por ahí está orientado esa definición de arbitrio municipal, que jamás podemos confundirlo con un impuesto, como bien ha explicado el profesor. Sí, y pienso que no sobraría, no estaría de más, ni es ocioso, uno rápidamente da pincelada a los conceptos. Impuesto, cuando usted paga el ITEVI o paga el impuesto a los combustibles, usted no espera ni puede exigir, usted le puede dar la rabiaca que usted quiera darle, pero usted no puede exigirle al Estado
que le brinde un servicio personificado, particularizado a usted. El Estado con eso va a dar servicios generales. Ahora, cuando usted paga una contribución, un tributo que es contribución Sí. especial, como es la Ley de Seguridad Social, por ejemplo, usted va a recibir proyectado al futuro. Exacto. Por ejemplo, cuando usted compra una tarjeta de llamada telefónica, usted da 100 pesos, una recarga, a su teléfono se le recargan como 78 pesos. Pero eso usted no está esperando nada. Nada. Son 22 pesos, 20 y tantos que usted está pagando de ITEVIS y otros impuestos. Los impuestos no tienen, usted no puede exigirle nada al Estado. Y no importa que la compre en Mao, en Santiago, en Santo Domingo, donde quiera que sea, es un impuesto fijo Okay. que solamente puede imponerlo el Congreso general, Nacional. Ignacio, Eduardo, en sentido general, lo que quiero dejar sentado es que el impuesto se paga, es un deber, una obligación, sin usted individualmente recibir nada, lo recibe la colectividad. Un interés colectivo. Exacto. Exacto. Ahora bien, la tasa no. La tasa, que es sinónimo de arbitrio, en el caso del gobierno municipal. La tasa es un tipo de arbitrio o una modalidad. Una el modalidad, arbitrio es el mismo una arbitrio, tasa. pero sí. No, el arbitrio es sinónimo de tasa. La contribución también. Sí, no, la contribución no es arbitrio, ni los impuestos tampoco. No. Vamos a explicar eso bien, porque Sí, no. Porque el arbitrio no puede el ayuntamiento, en su órgano legislativo, fijar un impuesto que no vaya a un servicio particular al ciudadano. No puede, porque eso es tarea, función General. del Congreso del Nacional. Congreso Nacional conforme al 93. Sí, ¿Me entiende? sí, Entonces, el arbitrio es sinónimo de tasa. Usted está cobrando X tasa por la recogida de los desechos sólidos. Sí, pero es que en mi casa yo pago una tasa por eso, porque yo genero, yo recibo ese servicio que me da Exacto. el ayuntamiento. Exacto. Yo pago por el uso de un bien público que administra el ayuntamiento, pero es que yo me estoy beneficiando de ese bien público. Ahí sí, pero eso es tasa, porque todos pagando, pero todos recibiendo. La contraprestación del Exacto, servicio. Exactamente. Sí, sí. Esa es la gran diferencia. Entonces, algunos concejales, algunos ayuntamientos han confundido el concepto arbitrio con el concepto tributo. Y aunque se parezcan, no es lo mismo, porque el arbitrio es una especie de subconjunto del concepto tributo, porque no alcanza los impuestos. ¿Estamos claros? Estamos claros. Entonces, me gustaría que usted planteó una idea que me gustaría que la desarrolle más. Cuando los arbitrios tienen como tasa que son, si arribamos a esa conclusión, como tasa que son los arbitrios, tienen entonces condicionantes. Usted la dijo ahorita. Bueno, recibir, pero se acaba de explicar. Exactamente. Es que usted va a recibir un beneficio por beneficiarse de algo que es de todos, que es de dominio público, que es de uso del Estado. Usted se va a beneficiar, lógicamente que usted tiene que pagar por eso, Exacto. para pagarle al Estado a través de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos tienen la facultad de establecer eso, de establecer esos arbitrios llamados tasas como contraprestación de un servicio recibido. Dos aspectos ¿Está a lo que usted menciona. Por ejemplo, Sí. que se va a hacer uso de esos bienes que son propiedad del municipio. Eso es uno. Sí. Y el otro es, si el municipio le presta un servicio a usted, también debe, como el caso de la basura que el profesor decía. Exactamente. Son entonces dos Exactamente. aspectos elementales. Usando un bien, propiedad del municipio, o que el municipio le ofrezca un servicio. Esas dos condiciones. Porque hay que entender algo, señores. Los ayuntamientos, ¿de dónde reciben los recursos que usan para la compra de camiones, para pagar su personal, para construir obra, para hacer lo que hacen en beneficio de la colectividad? Es importante detallar esa parte, ¿De ¿no? dónde? Tiene, Enséñeme eso. no. Tienen dos fuentes. La principal. Sintetizadas en dos fuentes. La principal está contenida en una ley especial que establece que de un porcentaje de los ingresos nacionales
Pero diga lo más sencillo, del presupuesto nacional. ¿Quién lo alimenta? Lo mismo, todo con el pago de los impuestos que pagamos. Exacto. Y la otra modalidad de los ingresos es precisamente a través de esos arbitrios municipales para lo que está facultado en los ayuntamientos por esta Constitución y por las leyes. Esas dos fuentes básicamente. Si nosotros revisamos los ingresos, la fuente de financiamiento de la actividad del gobierno local, vamos a ver. Usted que fue consultor jurídico del ayuntamiento, yo que lo fui por 8 años también en el caso del municipio de Mao, vamos a ver, nosotros veíamos que el concepto de la asignación del presupuesto nacional era más del 90% de los gastos anuales del gobierno local. Y por concepto de arbitrio, yo nunca vi que pasó de un 10%. No, algo realmente irrisorio. Exacto. Un manejo realmente... Pero tiene su lógica. Sí, tiene su lógica. Sí, tiene su lógica. Por eso es que no se puede confundir, y los concejales no pueden confundir, los ayuntamientos no pueden confundir, presionar a los ciudadanos, a los empresarios, al comercio local, yéndose más allá del significado del arbitrio. Porque ellos se alimentan de lo que todos pagamos a la nación, al gobierno nacional. Aunque ellos debieran, mejorar esa parte y lograr incluso concientizar más a la gente en lo que dentro del ámbito de su competencia pudieran tener mejores resultados, sin afectar, sin atropellar, sin lesionar derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de propiedad y otros derechos fundamentales que le reconoce la Constitución, y la ley un poquito de organizarse mejor y van a tener mejores resultados, pero jamás cayendo en el error de atropellar como lo están haciendo muchos ayuntamientos del país y que vamos a referirnos más adelante. Entonces, la pregunta obligada sería, en base a lo que ustedes acaban de explicar y del concepto que dijimos de arbitrios municipales, sería ese tributos, ¿verdad que sí? Ese arbitrio municipal que cobran los ayuntamientos por el uso de rampa. Exacto, por el uso de rampa. Por el uso de la rampa. Y por la actividad publicitaria, ¿son entonces conforme a la Constitución? De ahí vamos a ampliar esa parte. Y continuamos un poquito más para poner interesante el tema y de interés a todos los, como el profesor decía, comerciantes, empresarios. Pero ha sido interesante hasta ahora. Exacto, pero digo yo para ponérselo, porque ahora lo hemos manejado en el sentido conceptual y el ámbito jurídico, pero para que la comunidad general vea entonces esos impuestos, esas tasas, porque son tasas, ¿verdad? Sí, tasas. Que cobran esos arbitrios municipales que le cobran a los comerciantes, empresarios, por el uso de la rampa y del asunto publicitario, la publicidad que tienen en los negocios, es conforme a la Constitución. ¿Pueden hacerlo? Puede ser que sí, puede ser que sí, claro, sí, y puede ser que no. Fíjense. Primero, lo de las rampas. ¿Qué es lo que son las rampas? Las rampas es cuando usted, por ejemplo, el garaje de su casa, nosotros le decimos garaje aquí, ¿verdad? Sí. Usted tiene que afectar la acera, porque para usted entrar a su vehículo, usted no lo va a entrar por la acera, tiene que afectar la acera que es de dominio público y que es un espacio territorial que es manejado por los ayuntamientos. Entonces, lógicamente, usted o instala un aparato de hierro que lo acomoda para que su vehículo no sufra. O en concreto también. O en concreto, usted destruye un poco, ¿verdad? Para acomodarlo y usted poder accesar a su garaje. Pero ¿y si la acera es muy alta? Entonces hay que bajarla. Exacto. Hay que afectar ese bien en el cual el ayuntamiento ha hecho una inversión de los mismos recursos que nosotros pagamos. ¿Se justifica entonces que a usted se le fije una tasa? No que se le fije una tasa, lo que se justifica es que se le cobre algo a usted por eso. Que se establezca. O que se establezca una tasa, que se le cobre algo por eso. Pero no es la modalidad en que le están haciendo los ayuntamientos actualmente. Que Carlos, nuestro director técnico, tiene que hacer eso que usted dijo porque la acera está muy alta para entrar su carrito a la marquesina. No puede porque le va a desbaratar el carrito. Y tiene que accesar a su propiedad. Tiene que accesar a su propiedad privada que está pasada la acera que es pública, que es de dominio público. Entonces, Carlos necesita cortar, romper eso para reconstruir, bajar y él poder entonces accesar a su propiedad privada. Eso se justifica que para esos fines tenga que pagar una tasa, un arbitrio, porque él va a aprovecharse de un bien público para facilitar la llegada del acceso a su propiedad privada. Pero eso es en el momento que lo está haciendo, porque el ayuntamiento también
tuvo que hacer, como también es un derecho de Carlos pedirle al ayuntamiento que lo haga el ayuntamiento, Sí. y él paga la tasa que el ayuntamiento, bueno, establezca para eso. Hay un arbitrio tanto por metro cuadrado, por esto, por aquello, dependiendo de tal concreto, de esto, aquello. Y entonces, sí, usted tiene que pagar un arbitrio, una tasa, porque usted está recibiendo un beneficio, va a usar un espacio público, que es de control público, para usted accesar su propiedad. Pero, si Carlos no necesita eso, porque entra normal, pero ahí, o sea, si la usa, en el momento de hacer la reconstrucción, se justifica que se le cobre una tasa. Porque Exacto. es lo que siempre dicen, abrió la calle para penetrar una tubería del acueducto a su casa. Ah, pero usted está afectando un bien público, que es la calle. Sí. Usted rompió un asfaltado, una carpeta de asfalto que hay ahí. Entonces, ¿usted debe pagar una tasa? Sí, Claro que sí. Pero espérate. La pregunta sería entonces, ¿puede cobrar permanentemente? Ahí que voy. Ahí. Está bien. Sí, es verdad. Honorables concejales, gobierno municipal, munícipe. Yo rompí el asfaltado para llevar una tubería del acueducto o de lo que fuese, o del desagüe de mi casa, a un servicio mío particular. Yo debo pagar porque ese asfalto no lo compré yo y esa calle no es mía, eso es dominio público. Pero yo voy a pagar de por vida. ¿Voy a ser un esclavo de eso? No, pero ahí no. Violenta un principio Exacto. de razonabilidad, Y de no la es razonable. proporcionalidad Claro, también, los dos principios claro. constitucionales. El principio de la razonabilidad y el principio de la proporcionalidad. Lo violenta ambos. Es razonar que yo pague en proporción al daño que le hice a la vía pública, sí, pero en ese momento. Y no importa que Y usted ya. sea un empresario, que usted tenga su empresa, No un importa, negocio, no importa. de entrada y salida de vehículos, no importa. En cuanto a la publicidad, otra cosa también. Antes de esto, antes de pasar al otro tema entonces, que sería la publicidad, ya esa clara explicación del uso de la rampa, entonces, ¿por qué afectaría, además de lo que ustedes hablan de la razonabilidad, hay otro aspecto también antes de pasar a la publicidad que afecta y es el derecho de propiedad? Si me están expropiando Exacto, forzosamente. no, y no solamente eso, que puede limitar en el tiempo, porque ese cobro permanente puede impedir el acceso a mi propiedad. Entonces me está afectando el derecho de propiedad de una manera que puede llegar un momento que yo no tenga económicamente cómo pagar esa tasa, ese arbitrio municipal y me afecte el ingreso a mi propiedad. Pero tú estás viendo el concepto de propiedad, con el perdón tuyo, hasta cierto punto reducido. Porque tú lo estás viendo el concepto de la propiedad inmobiliaria. Pero el dinero es derecho de propiedad también, es un bien el dinero. Entonces me está expropiando mi dinero sin violentándome el principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Yo pagué el momento que usé. Es correcto. Ahora, no me ponga a pagarlo de por vida, perpetuamente, porque ahí me está afectando el derecho de propiedad sobre ese bien que es el dinero. No solo el acceso al uso de mi propiedad privada, a mi derecho a mi bienes como es el dinero uno. Entonces, por eso violenta ambas las trilogías con el que tú agregas. Miren, para que ustedes vean un asunto, profesor, como este es un programa que está dirigido a profesionales del derecho, y para que pasemos el tema de la publicidad, hemos dicho, y lo reiteramos, y le voy a decir la base legal, de la facultad que tienen los ayuntamientos para el asunto de las rampas específicamente. Sí. Miren lo que dice en la parte final del párrafo del artículo 282 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. Respecto, tendrán la condición de contribuyentes respecto de las tasas, dice, en las tasas establecidas por la utilización exclusiva o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios, administradores, usufructuarios o arrendatarios de dichos inmuebles. O sea, que es algo que está establecido en la ley. Y decimos que sí, el ayuntamiento tiene la facultad de establecer, no, pero le estoy diciendo la base legal, de dónde viene, de dónde surge esa potestad que tiene el ayuntamiento de establecer tasas por el uso de rampas para la entrada de vehículos a sus propiedades. En cuanto al pago,
que usted debe hacer por ese servicio de beneficiarse de un bien público como es la acera, que usted la va a modificar para acomodarla a sus intereses, la ley establece el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. O sea, pero no le está diciendo que es que usted debe pagar una tasa fija por el uso que usted hace para beneficiarse de ese bien público en una ocasión. Por eso es que el párrafo lo que dice del mismo artículo 283, usted dice, párrafo, en el caso de las tasas por contraprestación de servicio, deberá expresar por lo menos el costo total de los servicios prestados de forma eficiente, garantizando la equidad tributaria. Ya, ahí está la respuesta. Pero ¿qué es lo que hacen los ayuntamientos? Todo lo contrario a eso. Usted viene y coloca... Esa es su ley, Ignacio. Sí, pero... Su ley orgánica. No, pero están violentando los derechos que dijimos que son constitucionales. Y los derechos legales. Y los derechos legales. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos le quieren poner, a pagar a usted una tasa periódica, eterna, perpetua. Entonces, eso es lo que realmente es inconstitucional. Pero nosotros lo entendemos así, y también lo entiende ¿quién? Pero hay otra. Vamos a la otra faceta. Antes de entrar a lo que ha ocurrido ya en la experiencia del Tribunal Constitucional. Exacto. La otra es a la publicidad. Que es la otra ala que Eduardo decía antes de pasar a ella. ¿No es que sí? Sí. No sé si quiere... No, Ignacio también maneja bien la parte, o sea, de aquellas publicidad que se hacen, por ejemplo, los mismos negocios, empresas, que hacen una publicidad, pero en negocios propios de la entidad, sea del particular, del comerciante, del empresario, que tiene un negocio y tiene frente a su propiedad una publicidad de su negocio. Así que los ayuntamientos del país tienen la costumbre, así como ocurre con las tasas por las rampas, también con respecto a la publicidad. Usted tiene colmado, Eduardo, un letrero ahí, pues ya el ayuntamiento te fija una tasa, o una tasa, por el hecho de tú tener ese letrero en tu colmado, que es de tu propiedad, que nada tiene que ver ni con el ayuntamiento, ni con ninguna institución del Estado. Entonces los ayuntamientos, en virtud de lo que establece la ley y de la Constitución, o sea, a su modo de interpretarla, entienden que por ese hecho de tú tener ese letrero, tú tienes que pagarle fija una tasa anual o mensual, dependiendo como ellos lo establezcan por ordenanza, y te imponen como una especie de impuesto obligatorio que tú tienes que pagarlo. De lo contrario, te llevan a los tribunales. Ahora, ¿qué pasa? Hay que diferenciar, para un análisis más objetivo, hay que diferenciar cuando se trata de la publicidad que ustedes se refieren, que está adherida a mi propiedad privada, ni es de uso público, ni es de dominio público, ni me están prestando un servicio particular a mí, un beneficio individual a mí, nada, con la publicidad que puedo hacer usando los bienes de dominio público. Por ejemplo, el mismo letrero que usted tiene adherido a la pared de su edificio. Está en la esquina del parque. Exacto. El letrero que tiene esta oficina, este edificio, que está adherido a la pared de nosotros, de este edificio. Nosotros no estamos ocupando nada, no estamos tocando absolutamente nada que no sea de nuestra propiedad privada. Privada, contenida en el artículo 51 de la Constitución. 51. El derecho a yo usar y usufructuar mi propiedad, goce y disfruto. Con los límites que la ley establece. Pero además el 50 que establece la libertad de empresa, dentro de ella la publicidad. Eso es una cosa. Otra cosa es que de esta pared yo proyecte un letrero que va a ocupar la mitad de la calle, de la vía pública. Ponga la acera. O la acera. No se vaya por la calle, quédese en la acera. Para exagerar. Sí. La vía pública la voy a ocupar. Son dos cosas distintas. Totalmente distintas. Entonces, eso es lo que yo quisiera deslindar, porque ahí sí se justifica. Claro. Si usted me tiene un letrero proyectado, usted me está ocupando
el espacio Sí. público. La funeraria que colocara un letrero en el cementerio diciendo funeraria Carlitos en el cementerio, tendría que pagar entonces un arbitrio al impuesto el cementerio es un bien de dominio del ayuntamiento. del ayuntamiento. Exacto. Ahí sí. En el parque, vamos a decir el parque. Por eso ¿Le ponía el ejemplo, permite dos poner el letrero en el situaciones. parque? Sí, el parque lo maneja el ayuntamiento también. Sí, es en el parque. Sí, que en está el parque. colocando, sí. Pero si yo tengo un negocio frente al parque y en la pared yo pongo Pastelito Ignacio Márquez. Vamos a dar la publicidad. Comedor Celeste, frente al parque. ¿Sí? ¿Hay que pagarle al ayuntamiento por eso? No, No porque eso tiene está en la pared privada mía. Y es que la Constitución me garantiza, repito, artículos 50 y 51, libertad de empresa y mi derecho fundamental al uso de mi propiedad privada. Pero es que estamos pensando en qué los concejales. Y es una costumbre en el país. Entonces, una pregunta a ambos. Claro. Esa publicidad que está adherida a la propiedad privada, ¿debe de pagar? Una. La otra es, esa publicidad que está, dijimos, proyectada hacia el uso del dominio público o en otro lugar, se puede decir propiedad o dirigida por el ayuntamiento. Ese pago que debe de hacer, que admitimos que sí, en esos casos puede ser entonces también de carácter permanente. Sí, porque porque tú lo estás usando de carácter permanente. Exacto, Sí. yo estoy de acuerdo que sí, que sea permanente. Supone que tú, como dijo Ignacio, tienes una publicidad En el edificio del ayuntamiento. en el cementerio. O en el cementerio, para que se llama, sí. Tú lo estás usando permanentemente. Entonces sí que tienes que pagarlo permanentemente, ahí sí. Ahora, cuando tú decidas quitarlo, pues ya. Pero tú tienes que tener un contrato con el ayuntamiento para usar ese bien que es propiedad, es bien público administrado por el ayuntamiento. Entonces tú lo estás usando en un beneficio particular, promoviendo una actividad tuya que eres dueño de la funeraria. Yo sé que muchos televidentes y cibernautas también se preguntaría, ¿y esa publicidad que anda en carros o en guaguas anunciadoras, en los carros sobre todo, encima de los techos, se colocan unos letreros y se anuncian productos? Las guaguas que tienen de la parte de atrás o en los laterales, cierta publicidad adherida a los vehículos también. No, porque el vehículo es una propiedad privada, ¿sí o no? Es una exactamente. Ahora, si fuera del ayuntamiento, Ay, sí. otra cosa fuera. Así que esos son los temas que queremos dejar bien claro por lo que vamos a ver del Tribunal Constitucional. Primero, de algunas decisiones de los ayuntamientos. En el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santiago, a dos resoluciones históricas. Es la 2719 de 2005, que fija un arbitrio a la publicidad adherida a la propiedad privada, no usando ya. Y la 2859 de 2008, que fija a la rampa. Sí. Entonces, esas 12 resoluciones son bello ejemplo de el Estado social y democrático de derecho que nosotros estamos viendo en la República Dominicana. Y conforme al 185, si no me engaña la memoria, de la propia Carta Magna, el órgano que está encargado de hacer valer que ella esté por encima de todo y que los actos de la administración pública se sometan, quieras o no, a la legalidad y a la conformidad constitucional. Los actos y quienes emiten los actos, Sí. sus autoridades. Sí, porque 148, que lo referiremos ahorita Sí. también, le da un buen merecido y, Claro. y le llama a reflexionar en el caso de los alcaldes, por ejemplo, Claro o de que los sí. concejales. Entonces, ¿qué pasa en esas dos resoluciones? Que los empresarios y las asociaciones comerciales y empresariales de Santiago, municipio de Santiago Caballero, más específicamente, se quejaron, pues, pero venga acá, ¿y por qué que tenemos que pagar estos arbitrios? Eternamente. Pues yo en mi casa entonces no podré tampoco poner nada, si en mi edificio yo no puedo fijar un letrero, una publicidad adherida a mi propio edificio. Y entendieron que eso rayaba con la Constitución y también eso
violaba el principio de la legalidad, la ley orgánica. E invocaron ante el Tribunal Constitucional acciones en inconstitucionalidad de esas dos resoluciones. Y el Tribunal Constitucional, al amparo del 185 de la Constitución, que le da esa facultad, y haciendo valer el fortísimo artículo 6 de la Constitución, la supremacía de la Constitución, y también al amparo de la 137-11, que crea el Tribunal, que crea los procedimientos constitucionales, entonces le declaró, mediante esta decisión que Eduardo tuvo a bien estudiar, esta decisión, mírenla bien, para que ustedes sepan defenderse, contribuyentes abusados arbitrariamente por los ayuntamientos que se han dado a esta tarea de arrancarle a la mala, mediante subterfugio de resoluciones inconstitucionales. Vean bien, estamos en un Estado social y democrático de derecho, y aquí lo dice el Constitucional. Mediante esa sentencia 456, 15 del 3 de noviembre de 2015, le declaró ambas resoluciones inconstitucionales, no conforme a la Constitución, y se la anuló, y no pudieron seguir cobrando un centavo. Pero en Mao, en el municipio de Mao, pueblo de donde nosotros divulgamos la resolución, de donde nosotros divulgamos este humilde programa, nuestro gobierno municipal, imitando quizá a de Santiago de los Caballeros, emitió la resolución 01-2012. Y esta es del 6 de febrero de 2012, establece también un arbitrio obligatorio, arbitrario, a los comerciantes y empresarios de nuestra demarcación geopolítica del municipio de Mao, y actualmente entonces le está persiguiendo de manera compulsiva. Y aquí tenemos dos casos, señores, dos casos donde en ambos casos le están cobrando a comerciantes y ciudadanos de acá una suma quizá monstruosa de casi 500,000 pesos en cada uno de los casos, en virtud de esta resolución. Y nosotros les decimos a ustedes, comerciantes abusados por el gobierno local, niéguense a pagarla, busquen asesoría legal, busquen que aquí se den una de dos situaciones: o que en el curso de la demanda usted pueda promover lo que en otro programa nosotros desarrollamos como excepción de inconstitucionalidad, y que por lo menos para el caso suyo, cualquier juez, el juez que fuera apoderado, la declare inconstitucional. O busca asesoría legal y haga como hicieron los empresarios y comerciantes a través de sus asociaciones, directamente al Tribunal Constitucional con una acción en inconstitucionalidad para sacarla de una vez y por todas del ordenamiento jurídico municipal. Así es, y es que hay que precisar, señores, es que hay que precisar y enfatizar y subrayar: ninguna autoridad está por encima de la Constitución, ni está por encima de la ley. Y es que cada una de las actuaciones de las autoridades está sometida a un control de legalidad que se lo establece la misma Constitución de la República. Dice el artículo 139, los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la administración pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos por la ley. Esa recomendación que hace el profesor
No es un mandato ni un capricho de nosotros que estamos haciendo este programa, es un mandato de la Constitución, de la ley y del máximo órgano que interpreta la Constitución, como lo es el Tribunal Constitucional, cuyo precedente establecido en esa sentencia y en otras más tiene un carácter vinculante para todos los poderes públicos. Ciertamente, en el caso del profesor planteaba las dos situaciones, los dos mecanismos de atacar estas resoluciones, porque en el caso de la de Santiago ya tiene un efecto erga omnes, por el hecho de que se sometió a un recurso directo de inconstitucionalidad, ya nadie puede aplicarla. Pero en este caso, la otra solución que el profesor planteaba, que grababa un programa recientemente, que es más rápido. La excepción de constitucionalidad, es decir, se puede ser en Mao, no hay que ir al Tribunal Constitucional de Santo Domingo, exacto, sino que un tribunal de Mao puede declarar esa resolución del ayuntamiento inconstitucional, por lo mismo que hemos estado debatiendo en el programa. Lo único que hay que saber es cómo invocarla y cuándo invocarla en el conocer los efectos. Exactamente, pero hay que saber eso. Por eso cuando el profesor dice busquen asesoría legal, es porque usted no puede ir, usted es empresario, déjame, ¿a dónde voy? Me están cobrando de manera irregular. ¿A quién voy? ¿Voy al ayuntamiento? Decir, yo no voy a pagar. No puede. No, así no. Y si va al ayuntamiento con eso, lo más que le va a decir, mire. Pero vamos a advertirle, ni siquiera a sugerirle. Voy a ser quizá un poco más radical. Y quizá lo puedo hacer en nombre de ustedes también. Sí, claro que sí, pero a nombre del programa. A nombre del programa. Sí. Advertirle a los administradores municipales, entiéndase concejales y alcaldes, entiéndase regidores y síndicos, y sus funcionarios, que el artículo 200, que le da la facultad para emitir esta resolución, igual que la 2 que el Constitucional anuló al ayuntamiento del municipio de Santiago de los Caballeros, aún así, fíjense lo que dice la parte final del artículo 200. Honorables administradores municipales, corresponde a los tribunales competentes conocer las controversias que surgen en esa materia. Sí, el artículo 200 de la Constitución, que le da a usted la facultad de emitir resoluciones fijando arbitrios o tasas en las condiciones que ya nosotros de manera rápida dimos pinceladas sobre ello, suficiente para abrir una investigación al que quiera. Ese artículo que le da esa competencia, le confiere esa facultad, él mismo le dice que si hay controversia, Carlos, si hay controversia entre José Cristino, que le quieren imponer esto porque tiene el letrero bufete jurídico José Cristino ahí al frente, pero en la pared de mi edificio, de nuestro edificio, y yo me niego a pagarlo, entonces tienen que ser los tribunales competentes, no usted, ejecutivo, arbitrariamente mandar con la policía municipal a tumbarme ese letrero. ¿Por qué? Porque entonces yo le voy también a advertir sobre otro que todavía pesa más que ese. Es el artículo 148 de la Constitución de la República. Permítame, señor alcalde, concejales y demás funcionarios, leérselo detenidamente y préstele mucha atención. Artículo 100, la sección 4 dice, de la responsabilidad civil de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes. Oiga esto, el constituyente dijo, usted tiene que someter sus actos al mandato de la Constitución y de la ley. De lo contrario, usted compromete su responsabilidad civil, tanto de la institución como la suya. Oigan como dice el 148, responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público, léase ayuntamiento en el caso de la materia, y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica. Y esa parte, profesor, esa parte, la misma ley orgánica que manejan los alcaldes, los ayuntamientos, en sus artículos 88 y 113,
le habla de esa responsabilidad que tienen y que tienen ellos de manera personal y solidaria con sus instituciones que dirigen, de cubrir, de responder por los daños que le ocasionen a cualquier usuario, a cualquier municipio con una actuación ilegal y arbitraria. Es decir, que la autoridad, el hecho de ser concejales, de ser alcalde, no tienen plena facultad para violentar la ley y cometer actos arbitrarios a la Constitución, porque lo que ustedes acaban de decir, es la respuesta a ese tipo de actitud, de actuar. Correcto. En otra palabra, más llana todavía, el honorable alcalde de Mao tiene propiedad privada, tiene un patrimonio, Claro. y usted la está exponiendo. Si usted manda arbitrariamente a ejecutar sin que un juez competente diga si ese ciudadano está o no obligado a cumplir esa resolución, usted no sabe que usted está comprometiendo el patrimonio suyo y el del ayuntamiento que usted dirige solidariamente. Usted no sabe eso, que a las demandas en daños y perjuicios, o reconvencionales también, y que usted puede ser víctima, ganarse una por su actuación arbitraria, y usted perder los bienes y salir del ayuntamiento sin nada de lo que usted hoy tiene. Pues piénselo bien, funcionarios. Así es. El Porque mensaje, 148 y lo que el licenciado Márquez refiere de su ley orgánica, se lo dice, léanlo. 88 y 113 de su ley. Y 148. Ya, ahí en ya. esos tres, aparte de otros más que nos reservaremos para si fuese necesario, ¿verdad? Necesario. Señores, llegamos a la parte final en el día de hoy con un programa que yo entiendo que ha sido especial o súper especial. Yo pienso que sí, que ha llenado su cometido, como siempre, advirtiendo que se trata de un programa de pincelada, porque tratar todos estos asuntos, analizar solo esas dos disposiciones del Tribunal Constitucional, esas dos, la 67 de 2013 y la 456 de 2015, solo analizar esas dos llevaría un día. Así es. Pero creo que con la precisión que se ha hecho está claro para los ayuntamientos la facultad que tienen de esos arbitrios, tanto de la rampa, del asunto publicitario y las Y consecuencias. cualquier otro arbitrio que no esté conforme a la Constitución. Que tiene facultad de crear arbitrio. Se la reconoce a la Constitución, se la reconoce a la ley, pero dentro de lo razonable, del límite de la proporcionalidad a la que hemos hecho referencia. Amigos, amigas, gracias del alma por el honor de acompañarnos. Le dejamos la invitación abierta para que sigan con nosotros en este programa Derecho y Sociedad. Gracias por todo.